Ahí está. Hola, hola. Ya, ahora sí, empezamos. Y lo primero que tenemos que saber hoy día es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Así que vamos a dar a conocer el objetivo principal, que va a ser recordar tipos de personajes. ¿Por qué digo recordar? Porque ustedes estos tipos de personajes los vieron el año pasado y también en cursos inferiores como en séptimo, quizá octavo, y siempre tienen que estar presentes. Ya, así que vamos a recordar tipos de personajes para formular interpretaciones surgidas de sus análisis. Por lo tanto, yo les voy a poner un mini texto y a partir de ese texto vamos a hacer una interpretación, ya reconociendo tipos de narradores, personaje y el lenguaje connotativo. Y a la vez vamos a retroalimentar la guía de aplicación que ustedes, la mayoría, ya me la envió, ¿ya? Así que para comenzar, vamos a acordarnos de lo que vimos en la clase número 1, que fue la clase de inducción, donde yo les presenté algunos requisitos, cómo deberían comportarse en clase, pero también vimos dos conceptos principales. Y para eso yo les voy a preguntar, antes de ir de lleno a lo que es la materia, ¿qué es lo que vimos en la clase número 1? ¿O qué es lo que se acuerdan? ¿Ya? Isidora, ¿usted qué se acuerda que vimos como contenido? Oh, ya se me olvidó. ¿Ya se le olvidó? Claro, el jueves pasado no tuvimos clase, pero vimos solamente dos conceptos y a partir de esos conceptos yo les pedí hacer una tarea extra, adicional, que eran por unas décimas. ¿Ya? Buscar un poema, una cuestión así. No, el poema es de lectivo, Ah, ¿verdad? ¿Era improvisar odas? también es de lectivo. Ah, era, sí, también. ¿No se acuerdan? Lo de efecto estético y Eso. ciencia ficción y todo Hacer eso, ¿no? oraciones con los narradores, ¿no? Ya, por ahí Con los sí. tipos de narradores. La tarea que yo Profesora, pedí era hacer ejercicios con los tipos de narradores. ¿Ya? Por lo tanto, vimos los tipos de narradores y también vimos el lenguaje denotativo y connotativo, ¿ya? Para los que no se acordaban. Eso fue lo que vimos, que se los voy a compartir aquí. Tenemos, ya, ahí tenemos nuestro objetivo principal, que ya se los mencioné, y en la clase número 1 vimos estos conceptos, para que ustedes lo vean ahí. Los tipos de narradores, que eran protagonista, testigo, conocimiento relativo y omnisciente, y el lenguaje denotativo y connotativo. Y a partir de estos conceptos, ustedes tenían que hacer oraciones y luego hacer frases o también oraciones con lo que es denotación y connotación. ¿Ya? Así que por lo tanto vamos a recordar con sus palabras qué es lo que es o cómo identifican en un texto estos tipos de narradores. Yo quiero. Ya. Benja, ¿qué es lo que es el narrador protagonista? ¿O cómo lo identifica? El Claro, el protagonista más de fácil. la historia, pues. Sí, pues. El más fácil de identificar, ¿ya? Como dijo ahí su compañera. ¿Qué más podemos decir del narrador protagonista? Nunca muere. O tal vez sí, en pocas ocasiones. ¿Ya? ¿Qué más? El más bacán. El más bacán, ya. El protagonista es el más fácil de reconocer en una historia. Tenemos como persona gramatical el yo, el mí y el me. Por ejemplo, me caí, yo tengo un computador o mi mamá me quiere mucho. Entonces estamos narrando la historia de uno. El testigo, Cami, ¿cuál sería? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo podemos identificar el narrador testigo? ¿Cómo usted lo reconoce? profe, Yo sé, Dígame. profe, yo sé. es como como también podría ser como el personaje secundario, pero también es el que sabe lo que ha pasado. ¿Sabe lo que ha pasado? ¿Ya? Sí, no sabe todo como el omnisciente, porque el omnisciente sabe hasta los sentimientos, creo, del actor. Sí, sabe todo. Pero el testigo está dentro de la historia
y va a narrar lo que le pasa a otros. Miguel, usted está levantando la manito. Sí, que quería decir que el testigo está en segunda persona gramatical. Y Ya, si bien está dentro de la historia, no es su historia, está relatando la historia del protagonista. ya. Está dentro de la historia y va a contar la historia también de lo que le pasa al protagonista y está en segunda persona, como dice, o también puede estar en primera y hay que tener consideración de acuerdo al contexto. Conocimiento relativo es uno de los tipos de narradores que más nos cuesta identificar, ya que lo podemos confundir con el testigo. Pero, ¿cómo podemos identificar este conocimiento relativo? Sander. Cuenta solo lo que ve, así como una cámara que lo vigila, algo así, ¿no? Muy bien, cuenta solo lo que ve y lo asociamos a una cámara. Muy bien. ¿Qué más tenemos como conocimiento relativo? ¿Está dentro o fuera de la historia? Adentro. Está fuera de la historia. Está fuera de la Adentro. historia. Fuera de la historia está el Adentro. conocimiento relativo. Y el último, el omnisciente, que este también ya lo habían dicho al comienzo, lo sabe todo, sabe sentimientos, emociones, sabe si una persona está triste, está contenta, si se cae, si no se cae, si va a comprar pan, no va a comprar pan, lo sabe todo, ¿ya? Es el omnisciente, narra, perdón, en tercera persona y está fuera de esta historia, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tipos de narradores que lo tenemos que identificar en el texto pequeño que yo les voy a presentar a continuación. Luego tenemos la diferencia entre denotación y connotación. ¿Cuál era la denotación? Diane, ¿te acuerdas cuál era? ¿Está por ahí? Sí, pero un momento. Ya. Recuerde ahí, busquen en su apunte cuál era el lenguaje denotativo o denotación. Es el que aparece en el diccionario. Aparece en el diccionario, ya. Y es el significado que conoce todo el mundo. Que significa lo mismo para todos. Significa lo mismo para todo. Muy bien. Eso entonces lo podemos identificar en lenguaje denotativo, porque si decimos perro, nosotros vamos a saber que es un animal y ahí lo vamos a definir, ¿ya? A describir. Y el lenguaje connotativo es lo contrario y me lo va a decir Nayaret. ¿Cuál era el lenguaje connotativo? No, es como el que tiene como dos significados, algo así, puede ser. Tiene dos significados, o puede tener muchos más. Sí, eso. Ya, yo les voy a dar el mismo ejemplo del perro. Si uno dice, buena perro, ¿qué quiere decir eso? Buen amigo. Buena, Bien. compadre. Buena compañero. Compañero, amigo, compadre. En cambio, si uno A lo dice, cuico así, a lo Pero cuico. son buena como de los perro. cuicos, eso sí, buena perro. Acá no existe eso. ¿No existe? No, Sí, porque no Buena lo he bro. escuchado, por eso. Ya, entonces Por ahí eso. tenemos un lenguaje connotativo. Nosotros le damos nuestro significado y también esto depende del contexto social. ¿Ya? Entonces aquí sus compañeros me dicen que ellos no han escuchado esa frase, pero yo sí la he escuchado de acuerdo a distintos contextos. ¿Ya? Y también es subjetivo. Ustedes le van a dar su propia definición. Ustedes me dijeron buena compadre, buen amigo. Entonces eso ya sería el lenguaje connotativo. Sobre todo a las personas extranjeras no les va a costar este lenguaje porque nosotros ya está inserto en los chilenos ocupar este lenguaje connotativo. Todos los animales son nuestros amigos, ¿cierto? El pollo, el cerdo, que eres vaca, que eres sapo, entonces todo Que eso, eres pollo. eres pollo, ¿cierto? Ese es un Pero lenguaje connotativo. En cambio, si uno le dice eres pollo, otra persona generalmente lo puede decir como que eres un animalito chiquitito, amarillo, pero no queda muy bien acorde al contexto como denotación, ¿ya? Así que ahí tendríamos la diferencia que denotativo aparece en el diccionario, como dijo su compañera,
y es objetivo. Y connotación es subjetivo y depende del contexto social, ¿ya? Por lo tanto, ¿para qué recordamos estos conceptos? Porque gracias a los narradores y a lo que es el lenguaje denotativo y connotativo, necesitamos analizar y comprender textos, ¿ya? Así que necesitamos sí o sí saber estos conceptos. Estamos admitiendo ahí, compañero. Y nos vamos a entrar hoy día de lleno a lo que es los personajes, ¿ya? Los personajes, generalmente cuando uno dice identifica personaje, lo asociamos a lo que es el protagonista, secundarios y terciarios, pero existe una gama de personajes y las necesitamos descubrir para analizar nuestros textos, ¿ya? Así que ahora empezamos a tomar nota, apuntes o ir resumiendo lo principal de lo que son los personajes. Tenemos su definición, que son seres ficticios. ¿Por qué pueden ser ficticios? Porque algunos autores los inventan para esta historia y sin personaje esta historia no es posible, ¿ya? Una película sin personaje no se puede desarrollar, una teleserie, un libro, entonces siempre tiene que estar los personajes. Los personajes, al igual que el narrador, son los elementos principales de la narración. Por eso ahí dice ahí, se encuentran en la narración y son ellos quienes mueven todo este sistema y toda esta historia. Estos personajes se van a dividir en tres, ¿ya? Estas tres flechitas que tengo aquí, según su importancia, según su desarrollo y según su relación. Entonces, si uno nombra estas tres flechitas o cuadraditos que tengo aquí, uno no va a saber a qué tipo de personaje pertenece. Y como yo les dije, siempre nos referimos al personaje principal, secundario o antagonista. Y hay una serie de otros personajes que los vamos a ir descubriendo ahora. Y cuando yo les nombre un personaje, ustedes lo van a asociar a alguna película, alguna serie, alguna teleserie que están dando hoy en día, y así lo vamos a poder identificar, ¿ya? La persona que me rayó la diapositiva ahí, mi monito, que lo transformó en gato, que lo borre, por favor, ya para poder pasar a la siguiente, y que se concentre también. Ya, entonces los personajes son seres ficticios, que son parte importante de la narración, y sin ello la historia no se puede mover ni construir. Se dividen entonces en la importancia, en desarrollo y en su relación. Y ahora nos vamos de lleno al primer punto y vamos a ir conociendo esta clasificación de personajes. Según su importancia, aquí tenemos los más importantes de la historia, tenemos los principales, los secundarios y en la próxima diapo que no me alcanzó, los incidentales. Por lo tanto, vamos a dar el concepto de los principales. ¿Quiénes son estos personajes? Son los que destacan entre los demás, puesto que funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, son los más importantes de la acción. Por lo tanto, ahí, de manera más resumida, ustedes colocan que los personajes principales son los más importantes de la acción, destacan sobre el resto, y se clasifican en protagonistas y antagonistas. ¿Ya? Entonces ahora como uno tiene un poquito más de tiempo, puede ver alguna teleserie, serie o película, y usted... ¿Puede repetir lo que dijo, profe? ¿De qué cosita? De los personajes principales, Ya, los que personajes... eran los que se destacaban. Sí, los personajes principales son los más importantes de la acción, ese es como el primer requisito, son los más importantes de la acción, se destacan frente a los demás y se clasifican en protagonistas y antagonistas, ¿ya? Y ahora cada uno de ustedes, como son poquitos, me va a ir mencionando un personaje principal de acuerdo a alguna teleserie, película, serie o libro que ustedes han leído para decir si es o no principal y por qué sería principal. Partimos con Benjamín Orellana. Dígame un personaje principal. A ver.
América. ¿Quién me dijo? Capitán América. Capitán América. ¿Por qué podría ser un personaje principal? ¿Porque sale el 90% de la película? Bueno, ¿Por sus características, por sus sí, cualidades? ¿Por qué podría ser? ¿Porque sí. es bonito? Por ¿Porque la, era por la rubio? inteligencia, por la inteligencia, por la inteligencia, por la inteligencia. Y el Por su poder que tiene. inteligencia. Ya. Por Por ahí, lo rico. por lo El tanto, Orellana lo encuentra bonito también. ya. Lo encuentra. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, por lo tanto, ahí su compañero me dice que el Capitán América sería un personaje principal y se destaca frente a los demás por su inteligencia. Bien, Cami, usted dígame un personaje principal de cualquier película, teleserie, etcétera. Linterna Verde, Ya, ¿por qué se destaca frente a los demás? porque es como la historia está basada en él, que le pasó un accidente a una persona y lo nombró a él, que llevara el anillo de Linterna Verde. Ya, por lo tanto, la historia se centra en él. Sander, usted dígame uno. Eh, Thomas, de Maze Runner. Ya, ¿por qué puede ser principal él? Porque toda la historia se basa en como lo que él piensa, así como que empieza a liderar a todos, ya después para salir del laberinto. Ya, por lo tanto, también se centra en él. Isidora, usted, un personaje principal. Anne, de Annie, Ya, ¿por qué se centra en ella? porque, porque es una chica que se basa o sea, es una época en la que se basa en la antigüedad y que se trata de una chica pelirroja que en esos tiempos la gente que tenía el pelo de otro color era como menospreciada, las creían como una gente estúpida, pero ella ha demostrado ser inteligente, que es segura de sí misma y que puede hacer lo que sea. Ya, muy bien. Por lo tanto, ella va a destacar frente a los demás personajes que también aparecen en la serie. Ya, así que ahí ustedes me nombraron películas y la serie, como me dijo la Isi. Luego nos pasamos al secundario, que ¿quiénes son estos personajes? Son aquellos que sin tener un rol protagónico, como los que ustedes me mencionaron, proporcionan un mayor grado de coherencia y comprensión a la narración. Sí o sí existen estos secundarios, sobre todo en las teleseries, que es más fácil de identificar. Ellos van a cumplir un rol importante en esta narración o en la historia. Y nos vamos a centrar en lo que son las teleseries. ¿Qué personajes secundarios de las teleseries de Mega, TVN, el 13 están dando hoy en día? Podemos considerarlo como secundario. Miguel, usted cuando uno ve, prende la tele así rapidito, Yo no veo teleseries. no ve ninguna, nada. No, nada, me aburre. Ya. Nayaret, usted, así cuando uno hace un poquito de zapping, Amor de familia. ya. ¿Quién podría ser secundarios? Los hermanos del personaje principal, pues. Los hermanos, ya. Ellos cumplen entonces un rol importante, no se centra el 90% en ellos, pero sí los consideramos como secundarios. Bien. Otros personajes de acuerdo a teleseries que están dando hoy en día. Acto de sangre. Ya. ¿Quién puede ser secundario? La Vanessa. Ya. Bien ahí. Tenemos entonces ese personaje que un poquito no tiene un rol protagónico, pero igual es importante. Y pasamos al siguiente, que son los incidentales, que pertenecen al primer punto. No tienen una presencia permanente en los hechos y su participación está relacionada con los recursos de orden, exposición y relación, y en ocasiones para retardar los hechos. Estos personajes no los vamos a asociar a películas como por ejemplo El Gladiador o 300, donde aparece mucha multitud de soldados, sino que solamente son personajes que aparecen muy poquito en escena, son como, por así decirlo, terciarios, y van a decir un diálogo y luego van a desaparecer. ¿Ya? Así que son muy escasos, son muy escuálidos sus diálogos. Ya no lo vamos a considerar
tanto en las teleseries, porque aquí van a aparecer muchos personajes que aparecen de a poquito. Y ahí estaríamos con los 3 de acuerdo al primer punto. Los principales, los secundarios y los incidentales. El segundo punto es en base al desarrollo, y aquí solamente existen 2, que son los planos y los redondos, personajes plano y redondo. Algunas personas lo consideran, sobre todo los más chiquititos, que los planos son personas delgadas, así lo van asociando, y los redondos que son más gorditos, pero no tiene nada que ver, ¿ya? Solamente nos vamos a centrar aquí en sus cualidades, en sus características y que van desarrollando a través de su historia. Estos personajes planos presentan un solo rasgo destacado, no presentan más que un aspecto de existencia, ya solamente una característica. Profe, Dígame. ¿cómo eso que solo presenta un rasgo destacado? O sea, Por ejemplo, ¿como lo que aporta o como de lo que él hace? este personaje plano no tiene un carácter desarrollado y tampoco tiene una evolución, es muy poquita. Por ejemplo, si este personaje es inteligente, en todo el relato va a ser así, no va a presentar otro rasgo, ¿ya? Entonces son, o muy poquito, muy leve, ¿ya? Entonces solamente presenta un rasgo destacado, ¿ya? Como hay un personaje me puede decir que es inteligente y en toda la película, en toda la historia se va a desarrollar así. Solamente con uno. Profe, pero tiene que ver solo en lo como... Ay, no sé cómo decirlo. En lo como que solamente tiene que cambiar de la mentalidad o puede ser también del cuerpo. No, sí, también puede ser física, pero es que uno generalmente se va a desarrollar en lo psicológico, ¿ya? En eso uno se va a notar más, pero sí puede ser lo físico, ¿ya? Y en cambio los redondos presentan más de una característica. Entonces ahí tenemos la diferencia principal, que también podría ser como una pregunta de prueba, ¿cuál es la diferencia entre los planos y los redondos? Que este presenta uno y los redondos presentan muchas características, y estos personajes tienen la capacidad de mostrar su forma repentina, aspectos de su personalidad que se encontraban ocultos. Un personaje puede ser muy tímido durante la mitad de la serie, por así decirlo, y luego va a presentar características que no sean tímidos. Puede estar evolucionando de a poquito, ¿O buscar más pueden ser amigos, misteriosos? puede ser misterioso, ¿ya? Entonces aquí, siempre en las películas generalmente se muestra a un personaje de una manera y a lo largo de la historia va a ir desarrollando otras capacidades de forma repentina, ¿ya? Nosotros como personas humanas perteneceríamos a esta especie de redondo, ya que a lo largo de los años uno va adquiriendo otras personalidades, ya otras capacidades. Uno puede ser una persona muy tímida al comienzo y después va conociendo amigos y va desarrollando entonces otras capacidades. También uno mejor no es bueno para tejer y de repente uno aprende y empieza a tener esa habilidad. Entonces ahí uno va creando otras capacidades. Y de acuerdo a lo que estábamos viendo de teleseries, de películas, series, ¿qué personaje solamente presenta un rasgo característico durante toda la película? Por así decirlo. ¿Quién podría ser? Que ustedes me vayan nombrando. Ya, y sí, dígame. ¿Serie? Como Stanley, que solo aparece una vez cada película y solo es como que habla de algo. Ya. ¿Y cuál sería como su rasgo destacado? Que como si da misterio. Ya. Por lo tanto, él sería un personaje misterioso. Y los vamos a caracterizar por eso, nada más. Alguien que me diga un ejemplo del redondo, un personaje que tenga muchas cualidades o muchas características. ¿Quién puede ser? Javi, ¿usted? No, profe, no sé. No se le viene a su Profe, a mí cabecita. se me ocurre uno, pero de una serie Ya, dígamela. de Diarios de Vampiros, Ya. que
el Damon, antes era como súper malo así, y después como que cambió, ahora es como más buena persona. O sea, no tanto, pero no era tan malo como antes. Ya, por lo tanto, él se mostraba ante los demás una persona mala, por así decirlo, y después va cambiando su actitud. Y ahí tenemos una capacidad de mostrar repentinamente su aspecto de la personalidad, ¿ya? En cuentos infantiles encontramos esto, en películas, en series, así que siempre es más fácil de identificar un personaje que tenga una característica y luego va desarrollando las otras. Es mucho más fácil identificar los redondos que el plano, ¿ya? Así que ahí una pequeña pista. Nos pasamos a su relación. Aquí también tenemos dos, que son los estáticos y los dinámicos, ¿ya? Aquí también podemos encontrar diferencias o también podemos encontrar una semejanza con los que dijimos anteriormente. ¿Cuáles son los estáticos? Su comportamiento es igual en todo el relato. De manera, si lo encontramos en un lugar, en una sala de clase, esta persona no se va a mover, por ejemplo, uno le dice, te sientas ahí y no te mueves, la persona va a hacer caso y se va a convertir en un personaje estático. Ya su comportamiento siempre va a ser igual. Una persona reservada, callada, que no comparte con los demás, ¿ya? Entonces eso de acuerdo a su comportamiento. En cambio, el dinámico, su forma de ser va a variar y según el transcurso del relato y de las acciones, ¿ya? ¿Cómo podemos asociar estos dinámicos? De acuerdo a una persona que está tranquila, escuchando en clase, y de repente llega alguien, lo molesta y va a transformar entonces su comportamiento. Él estaba tranquilo y de repente va a cambiar. Cuando yo estoy tranquila y el Orellana se pone a molestar. Claro, usted ahí está tranquilita y su compañero la molesta y usted va a cambiar, entonces va a ser un personaje más evolutivo. Ya no se va a quedar quieta, sino que le va a responder o simplemente se va a mover y le va a decir algo. Un paipe nomás. Le pega al pobre cabrón. Maltrato infantil. Ya. En Maltrato animal. películas también asociamos entonces estos estáticos y los dinámicos. Estático, el nombre lo dice, para que lo vayan asociando también, que su comportamiento es igual en todo el rato, es como una persona quieta que no se va a mover. En cambio, los dinámicos sí son los más inquietos, ya por así decirlo, los más tranquilitos y los inquietos. Así lo vamos a clasificar, para que se acuerden. Ya, entonces ahí tendríamos las tres clasificaciones, según su relación, su desarrollo, y el primero que era su importancia, ¿ya? Voy a volver aquí, que es un resumen de lo que vimos hoy día, y esto le pueden tomar un pantallazo o ir anotando simplemente este esquema, que los personajes se dividen según su importancia, según su desarrollo y según su relación. Y luego tenemos tres clasificaciones en la importancia, que sería el principal, secundarios e incidental. Luego tenemos los planos y los redondos, y los estáticos y los dinámicos. Y como ustedes participaron en la clase, están atentos, les voy preguntando uno por uno, con sus palabras me van a definir lo que yo les voy a ir nombrando acá. Partimos con Benjamín Orellana, que me va a definir qué es lo que sería el personaje principal. Protagonista. Ya, protagonista. Ya, en simples palabras ustedes me van a ir diciendo. Nayaret, secundarios, ¿qué serían? Que son los que... ¿Leo lo que escribió o con mis palabras? Con sus palabras. Que son los que forman parte de la historia sin tener el rol protagónico. Ya, son parte de la historia sin tener el rol protagónico. Bien. Camila, los incidentales. No están siempre en los relatos, por así decirlo. Ya, no están siempre, aparecen muy poquito. Bien. Luego nos vamos a los personajes planos. Isidora, ¿cuáles serían estos? Los que son como los que tienen una característica
y solo saben hacer algo, o sea, como que aparecen, pero solo tienen una característica que hace como que se vean de siempre, los mismos. Ya, una característica entonces a destacar. Bien, seguimos con Miguel, que me va a decir el redondo. El personaje redondo se destaca por tener muchas características alrededor del relato. Muchas características en el relato. Bien. Ujú. Cristóbal Zamorano está por ahí, para que me diga los estáticos. Sí, profesora, los personajes estáticos son los que mantienen como su forma de pensar y de actuar durante todo el desarrollo. Ya. Siempre se mantienen entonces igual. Y terminamos con Benjamín Salas, y que está por ahí, para que me diga los dinámicos. ¿Está por ahí Benja Salas? No, está por ahí. ¿Aló, profe? Ya, ahí sí. Usted me va a ¿Cómo? definir personaje dinámico. Profesora, no le mentí, no entendí la última. Ya, no entendió la última. Sí, no entendí, profe. Ya, Diane, ¿usted puede ayudar a su compañero? ¿Cuál era el personaje dinámico? Son los que sus características evolucionan con las acciones. Evolucionan con las acciones. Bien. Ellos parten de manera quieta, por así decirlo, y ellos van evolucionando, y de acuerdo a las acciones en la historia, no va a ser un personaje estático. Entonces, de acuerdo a su acción. Muy bien. Ese sería el resumen, y la clase de hoy día solamente nos centramos en los personajes, pero ahora, en este pequeño texto, tenemos que interpretar y analizar qué es lo que quiere decir. Es un fragmento, no es un texto completo, ¿ya? Es de Jorge Luis Borges, se llama El Otro, y las personas que han leído a Borges van a decirme de inmediato que es un texto complicado, no es fácil de entender, así que voy a leer y luego ustedes lo van a tener ahí en pantalla para releerlo, y lo vamos a analizar. ¿Qué es lo que vamos a identificar rápidamente en este texto? Va a ser el tipo de narrador, va a ser el lenguaje connotativo, y va a ser el personaje central de quien está hablando, ¿ya? Y después lo vamos a analizar más detalladamente. Se llama entonces el texto El Otro, que es un fragmento, y dice: el hecho ocurrió el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento, y con los años lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. ¿Ya? Ahí tenemos ese fragmento. Ustedes lo van a leer ahí, lo voy a dejar y me voy a quedar calladita para que lo vuelvan a releer. Para mí es protagonista. Ya, entonces ahí, ¿quién me dijo eso? La Cami. La Cami dice que es un narrador protagonista. ¿Los demás coinciden con ella o es otro tipo de narrador? Protagonista. Yo se la había dicho por interno a la Cami, profe. Igual. Ya. Yo se lo dijo primero. Coinciden entonces. Yo le escribí que es primero. protagonista. Ahí ya tenemos el primer puntito. Luego, ¿qué personaje está aquí inserto en este texto? Un escritor, profe. Ya habla de un escritor, pero sería un personaje plano, dinámico, principal, secundario. ¿Qué sería? Yo creo que sería secundario y es plano. Ya, usted me dice que podría ser como un plano secundario. Bien. Y de acuerdo a este texto, ¿qué frase
o palabrita que está acá, podríamos considerar como un lenguaje connotativo. Eso está un poquito más complicado, pero ¿cuál podría ser? Según ustedes. Acuérdense que el lenguaje connotativo es de acuerdo al contexto, es subjetivo y ustedes lo van a tener que modificar. ¿Cuál podría ser? ¿O no hay lenguaje connotativo? Que si le pregunta, profe, tiene que haber. Eso está más complicado, ¿ah? Pero sí existe una frase y está más relacionado para el final. Ahí le estoy dando una pista. Al final del relato aparece. Conmover. Conmover. ¿Dónde está esa palabrita? Ahí está, ¿ya? Eso usted me dice que podría ser un lenguaje connotativo, ¿ya? ¿Qué otra puede ser? Tercero. Ya. Tercero, aquí está. Como ver a un tercero. Sí, eso puede ser un lenguaje también connotativo. Y la última que yo les voy a decir son desveladas noches, ¿ya? Ahí uno tiene que darle la interpretación, ¿qué es lo que sería desveladas noches? Ya las noches en sí no tienen características propias. ¿Cómo se va a desvelar una noche? Entonces ahí es de acuerdo al contexto. Ahora, vamos a leer hasta aquí donde está el puntito. Dice, el hecho ocurrió el mes de febrero del 1969 al norte de Boston, en Cambridge. ¿Qué análisis podemos sacar de ese texto? Ya, entonces, nuestro objetivo principal de la unidad es analizar e interpretar texto. Por lo tanto, aquí tenemos que ser más cuidadosos y detallistas en qué quiere transmitir este personaje. Según ¿Un ustedes. hecho que pasó? Un hecho que pasó, bien. Ahí tenemos la palabra clave, un hecho. ¿Qué más podemos decir de ahí? Puede ser algo que esté contando a alguien. Está contando, bien. ¿Qué más? ¿Existe un tiempo? En el contexto. ¿Ya? ¿Existe algún tiempo o un lugar determinado? Cambridge. El año y eso. Ya, el año. Y también tenemos el lugar. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces este texto o el autor? Nos dice que en las primeras oraciones, aquí hasta el puntito, nos indica un tiempo y un lugar específico, donde habría ocurrido un hecho determinado. Por lo tanto, ahí yo escuché que alguien dijo un hecho, eso sería la palabra clave. El término hecho, así como la referencia en mes, año y lugar, dan la apariencia de la objetividad y la verdad. Es decir, hace que el relato de ficción tome la apariencia de un texto propio del género informativo. Exactamente puede pertenecer a lo que es una noticia, porque la noticia responde a 6 preguntas y aquí tenemos el cuándo, que sería el año, y el dónde. ¿Ya? Entonces eso tenemos que ir pensando un poquito más allá, no es un texto común y corriente, sino que necesita una interpretación. Por eso yo se la estoy dando ahora. ¿Ya? Responde entonces las preguntas dónde y cuándo ocurrió el hecho, pero siguen abiertas las conjeturas sobre el qué sucedió, a quién y por qué. Aquí no está hablando de un personaje claro ni con nombre, y se plantea una intriga al lector y busca así involucrarlo en el relato. Por lo tanto, yo les recomiendo que cada texto que ustedes lean, la idea es que ustedes se tienen que meter en la historia, involucrar, y así van a ser mejores lectores y van a entender mejor entonces esta historia. Eso es lo que nos invita entonces este autor a involucrarnos en el relato. Dígame. Profe, también es que donde la estaba leyendo también podría ser una especie de, no tiene que ver nada de lo que dijo, pero pues, es que estaba pensando que podría ser un tiempo coincidente. Ya. ¿Por qué razón puede ser coincidente? Porque pareciera que además de que pareciera que estuviera hablando el protagonista, también pareciera que alguien está hablando aparte de él. Muy bien, ya.
ahí podemos interpretar que también existe otro tipo de narrador. Entonces, alguien puede decir que puede ser un narrador omnisciente, que está hablando de alguien, o simplemente es un protagonista, ¿ya? Por lo tanto, si analizamos la primera frase hasta el puntito, el narrador manipula el tiempo del relato y vamos a encontrar que establece de inmediato una laguna temporal en 3 años. Por lo tanto, eso también hay que fijarse. Parte aquí y termina acá, entre que ocurrió el hecho y su disposición a narrarlo. ¿Ya? Por lo tanto, como les dije, no es un texto fácil, sino que simplemente hay que ir analizando palabra por palabra. ¿Ya? Entonces, este es nuestro primer ejercicio, que teníamos que interpretar, analizar este texto con la ayuda del reconocimiento del narrador, personaje y por lo tanto el lenguaje connotativo. ¿Ya? Así que muy bien a las personas que fueron diciendo sus comentarios, porque andaban muy bien, muy certeros sobre todo lo que fue el hecho, la fecha, el lugar, tipo de narrador, así que ahí tienen un tic extra a las personas que participaron, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir de lleno a lo que era, vamos a dejar de acá, lo que era la guía, que ustedes tenían que mandarla, ¿ya? Tenían que leer entonces el texto que se llamaba El Padre, un texto que generalmente se lee entre quinto, sexto básico, no es tan largo, una hoja y media, y contestar las preguntas que algunas yo ya se las di y otras las vamos a hacer entre todos. Primera pregunta. ¿Qué tipo de narrador se presenta en la narración? Tenemos el narrador omnisciente, ya que describe cada acción que está haciendo el personaje. ¿Ya? Solamente esa era la respuesta. Profesora, dígame. También explica cómo iba vestida o cómo se veía la persona. También. Entonces, él sabe los detalles, ve toda esta realidad y lo va a demostrar entonces a través de la descripción. Muy bien, Nia Isidora. ¿Cuál es el ambiente físico, psicológico y social en el que se desenvuelve la narración? Cuartel de policía o un regimiento, que también pueden colocarlo. Y sienten en el ámbito psicológico el orgullo, vergüenza, enojo, nostalgia. ¿Qué más podemos colocar aquí que representa esta narración? Vergüenza, porque al caballero que era militar le dio vergüenza ver a su padre pobre. Eso es una vergüenza. Nostalgia también, porque al presentar, cuando dice que a él le gustaba la pechuguita de pollo, entonces eso es una nostalgia. O simplemente nos quedamos con esos 4 conceptos que presenta el texto. ¿Y duda podía haber sido? ¿Por qué puede ser duda? Como empieza al principio de la historia, como que el hijo era... se me olvidó, pero como que el hijo estaba ahí y que era un cargo mayor. Ya, entonces sí, también puede ser, como él tenía cargo mayor y los sargentos militares ven a este caballero, puede ser una especie de sospecha o duda que si es o no es el papá. Muy bien, también hay esa acotación. Luego, los personajes que intervienen, ¿quiénes son? Tenemos el viejito campesino, que sería el padre, tenemos el hijo y el sargento. Los demás serían como terciarios, por así decirlo. ¿Ya? Así que solamente será la respuesta. Y el número 4, lo vamos a contestar entre todos, porque aquí es una respuesta abierta. Todos me van a dar una respuesta distinta a otro compañero. ¿Podría establecer una relación de intertextualidad con alguna serie, película, libro o canción? De ustedes, las películas que han visto o han leído libros, si se asemeja al texto que se leyó. ¿Lo asemejan o no? ¿Se parece a algo? A mí no se me ocurrió ninguna. Ya, a usted no se le ocurre. Los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué podría ser esa? En la 2 sí, porque murió el que crió al protagonista. Y ahí lo empezó a valorar. Ya, entonces ahí tenemos una especie de familia y lo empieza a valorar. Ya, ahí tenemos una pequeña intertextualidad. ¿Qué otro texto o película ustedes pusieron en la 4 que se asemeja con el texto?
El video de Heart de Cristina Aguilera. Ya, ¿qué es lo que es ese video? ¿Qué expresa? Porque en el video aparece como ella se convierte una persona que trabaja en el circo, pero no sé exactamente qué era. Ya. Y entonces ya cuando llegó a la cima dejó al papá de lado y al final el papá pues estaba triste y ella lo había ignorado con frialdad. Ya, por lo tanto, y su compañero está haciendo la comparación con un video y también se asemeja aquí lo que es la pena entre la familia. Muy bien. La última, o sea, perdón, antes de la última. ¿La vida del autor tendrá que ver con el relato? Yo le doy la respuesta. Sí tiene que ver, ya que el autor fue un militar y siempre en sus relatos cuenta las vivencias laborales. Por lo tanto, aquí, como no manejamos y no sale tampoco textual la vida del autor, la idea era que ustedes tenían que investigar, averiguar sobre este autor y ver su contexto entonces de producción y si tiene alguna, si ligan entonces estos personajes, estos cuentos con los autores. Por lo tanto, sí, ya que él fue militar y conoció muchas vivencias y en estos relatos entonces nos va a narrar sus vivencias laborales, ¿ya? Así que eso es un sí. Esto también es una pregunta abierta. A cada uno le pareció distinto el texto, por lo tanto, ¿qué reacción provoca en ustedes la lectura del texto? Aquí algunos lo van a encontrar fome, les gustó, les dio pena. Entonces ahí necesito saber su apreciación o su percepción del texto. ¿Ya? Isidora, ¿cómo usted encontró el texto? ¿Qué le provocó? A mí me provocó como algo de tristeza y enojo porque debido a que el soldado, el sargento que era el hijo del padre, se sentía avergonzado de él. Eso a veces me frustra porque uno no se puede sentir avergonzado de dónde proviene. Ya. Por lo tanto, esa parte a usted le llegó porque no tiene que sentir vergüenza, digamos, por sus familiares y tampoco por donde uno viene. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le provocó la lectura? Miguel. A mí me provocó como tristeza, profe, ¿Por qué razón le provocó tristeza? porque al final las intenciones del papá eran saludarlo y darle un regalo, y el hijo como que le dio igual. Le dio igual. El caballero iba con todo su esfuerzo a darle lo poco y nada que tiene, y él más encima lo discrimina, no lo mira, entonces eso también da un poco de pena y rabia. ¿Qué más? Benjamín Orellana, usted también me entregó su guía. ¿Qué le provocó la lectura? No sé, ¿Cómo no sabes? ¿Usted me entregó no el sé, texto? pero no me acuerdo. No se acuerda. O sea, sí, pero no. Sí, pero no, ya. Sí, Me queda clarito eso. Cami, usted también me entregó su guía. ¿Qué le provocó el texto? A mí no me gustó. No le gustó. ¿Por qué razón? No, lo encontré aburrido. Ya. Por lo tanto, Porque sí, era como los típicos cuentos que colocan en lenguaje para ver si teníamos que, como dar la opinión de nosotros. ya. Por lo tanto, es su percepción. Usted no le provocó nada, lo encontró aburrido. Y está bien, ¿ya? Porque es una pregunta abierta. Y la última, esto no tiene que ver con el texto, sino que dice, ¿por qué un texto puede generar diversas reacciones en los lectores? Es lo que le está provocando entonces este texto a sus compañeros. ¿Ya? porque no todos han vivido la misma experiencia, puede ser. Bien. No todos han vivido la misma experiencia. Ya, ahí tenemos una pregunta muy acorde. Sander, usted. ¿Yo qué, profe? La última, la 7. Esa no la he mandado, profe. No ha mandado la guía. No, Ya, esa no la he mandado. ya tiene que ponerse al día, ¿ya? Sí, profe. Javi. Por la historia que cuenta, o sea, por la historia que narra. Ya, por la historia entonces son distintas reacciones.
como aquí dijimos, a algunos sí les gustó, a otros les provocó tristeza, a otros le provocó aburrimiento, por tanto son diversas reacciones en los lectores. Isidoro, ¿qué me está hablando? Es que también puede ser porque uno empieza a recordar momentos en los que, como cuando uno era chico, o algo que recuerda del pasado, de lo que hizo. Ya, por lo tanto es la experiencia vivida. Ya, ahí entonces estaría el texto. Eran 7 preguntas que no eran complicadas, solamente había que leer el texto para comprender las 4 primeras y lo demás era en base a su conocimiento, ¿ya? Así que es un texto, como les dije, más para niños y de acuerdo a la percepción, a algunos les gusta o no les gusta. Así que aquí lo vamos a dejar de compartir. Y las personas entonces que no han enviado su trabajo, como Sander, hoy día, por favor, ya les dimos algunas respuestas y vamos a pasar lista para estar completos con la clase. Ya se han desconectado algunos, me han dado sus explicaciones, así que igual los voy a dejar presentes. Ya, Natalia no está, Catherine tampoco, Esteban no, Pía, Christopher, Miguel me dio su excusa, Nayer. A la Katy se le olvidó que teníamos clase. Ya. Paula, no, vale, no. Miguel, ¿está por ahí todavía? Está por ahí. Ya. No se conectó. La Javi también está por ahí. Sí, profesora, presente. Ya, Sander también. Presente. Benjamín Orellana. Presente. Ya. No vino. La Cami está No, presente. Tonto nomás, tonto. Edith no, Raúl tampoco, Camila no. La Cami no vino. Benjamín Salas también está. Presente, profesora. Ya. Martín no, Ingrid no, la Isi. Presente, profesora. Cristóbal, ¿sigue por ahí? Sigue por ahí. Y la tiene. Esto es profe. ¿La tiene? Sigue ahí. Ahí está, ya. Ya chicos, estaríamos listos con la clase. Hoy día nos centramos entonces con los personajes, su clasificación, recordamos los tipos de narradores y lo que era el lenguaje denotativo y connotativo, más un pequeño análisis e interpretación de un fragmento, el cual, como yo le mencioné, no era fácil y hay que partir de a poquito para ir haciendo estos análisis porque uno no puede colocar un texto gigante y si no lo vamos a entender, ¿ya? Así que ahí vamos a ir analizando distintos textos para poder cumplir con este objetivo que nos manda la unidad número 2. Así que ya estamos listos, nos vemos el próximo jueves. Y también vimos lo que era la retroalimentación, por eso algunos no se conectaron, porque ya habían mandado la guía, entonces quizás no necesitaban una pequeña ayuda. Pero el próximo jueves partimos con contenido, para que recuerden también a sus compañeros, ¿ya? Así que ahora